Lisa, eso nos mandará al grupo, ¿no ve? Así es. Bien. ¿Pudieron ver, verdad? Bien, vamos a describir el formato del trabajo. Entonces, después de la lectura de las orientaciones metodológicas del proceso formativo, nos pide una primera actividad correspondiente a la unidad temática número 1, ¿sí? Que señala descripción situacional de una problemática presentada en la modalidad semipresencial, con los datos del participante, el docente, la fecha y el lugar, ¿sí? Luego viene ya la primera página del trabajo con el título de la actividad y tiene tres partes principales en la actividad. La introducción señala que debes realizar una breve presentación de la problemática seleccionada en el contexto educativo, en el contexto de la unidad educativa, ¿verdad? Entonces, debes redactar en párrafo, ¿ya? Importante que cada párrafo debe tener un mínimo de 4 líneas, ¿sí? Mínimamente 4 líneas. Ahora bien, si puedes hacer una citación, excelente, ¿sí? Citar a un autor para argumentar, parafrasear luego de interpretar lo que dice el autor, ¿sí? En la introducción les sugiero 3 párrafos, ¿listo? 3 párrafos, ¿ya? En el primer párrafo hacen la contextualización temática, es decir, hablan de educación semipresencial. En el segundo párrafo van a hablar del problema concreto, ¿sí? Dado en la unidad educativa a la hora de implementar la educación semipresencial, ¿sí? Y el tercer párrafo van a plantear una solución, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, la introducción tiene 3 párrafos, ¿sí? El segundo acápite señala valoración crítica, ¿sí? Entonces, van a describir la situación problemática exponiendo de forma argumentativa la problemática, ¿sí? Entonces, estos son solamente ayudas para que puedan desarrollar de la misma forma en párrafos. Aquí nos pide, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 párrafos. Yo les sugiero que desarrollen o en cada acápite, en cada punto, 2 párrafos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la primera idea, guía que he planteado es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué problema se ha analizado en la experiencia vivida en educación semipresencial? Entonces, tú vas a identificar, tú como maestro o docente, vas a identificar un problema concreto que se da en el aula, en el patio, o en el proceso educativo, desde el área que desarrollas, ¿sí? Maestros de nivel inicial, desde ese ámbito de educación inicial, ¿sí? Los maestros de nivel primaria, desde ese ámbito, ¿de acuerdo? Los maestros de especialidad técnica, también, ¿sí? O los maestros de asignatura o áreas de formación de secundaria, desde su área, ¿listo? Van a eh, formular más o menos el problema, ¿de acuerdo? El problema principal concreto que se da en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la educación semipresencial, ¿sí? Eso van a exponer, ¿de acuerdo? Bien, ahora, un aspecto, cuando hablamos de problema, tenemos que nosotros
explicar, describir y explicar, ¿sí?, la causa y el efecto. Perdón, ese aspecto, tomar nota, por favor. Cada vez que nosotros describamos, planteemos o formulemos un problema, ¿sí?, tenemos que considerar en la redacción la causa del problema y su efecto, ¿sí? ¿Qué es el efecto? La afectación, ¿no?, de esa causa, de ese problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es un problema? ¿Sí? De la misma forma se les pide tomar nota. ¿Qué es un problema? Un problema es aquello que afecta negativamente a algo, aquello que repercute de manera negativa en el proceso educativo, ¿sí? Por ejemplo, en el análisis que hemos realizado, hemos visto que el aspecto económico era un problema, ¿verdad? Porque sin las megas, sin la conectividad, era imposible, ¿no?, desarrollar educación virtual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es el factor económico, ¿no?, que repercute negativamente en el acceso, ¿sí?, al Internet, que provoca, ¿no?, la exclusión del estudiante en el proceso educativo. Es decir, ya no es parte de ese proceso educativo, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, causa y efecto, ¿sí? Ahora, la baja conectividad o la deficiencia en la conectividad es la causa. ¿Cómo afecta negativamente? La imposibilidad de desarrollar procesos educativos en una plataforma educativa, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre nosotros a la hora de describir un problema, tomar en cuenta la causa y el efecto. Eso es importante. Entonces, aquí como es algo eh, preponderante, háganlo en ese sentido. Un párrafo del problema, ¿de acuerdo? ¿Dónde se ha dado el problema? Ahí van a describir su unidad educativa, ¿sí? El contexto del aula, ¿verdad? El curso, edad de niños, ¿no?, unidad educativa. ¿Por qué? ¿Sí? De la misma manera. ¿Por qué se ha dado el problema? ¿Cómo se dio el problema? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Sí? ¿En qué periodo? ¿Desde o hasta cuándo? ¿En qué periodo se ha dado? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido van a desarrollar, por favor, se les pide, señores diplomantes, ¿ya? Eso se va a calificar. Bueno, ahora tiene la palabra. A ver si se ha comprendido o podemos enfatizar mucho más en ello. Adelante. ¿O está claro? ¿Está claro? Sí, Lice. Una consultita, las causas y efectos que vamos a tener en la redacción, ¿es para todas las preguntas o solo es para la primera? Solo para la primera pregunta, ¿sí? Ah, Para ya. el problema solamente, ¿ya? Gracias. Sí, bien. ¿Está claro entonces? Muy bien. Ahora vamos a ver el foro. El foro también plantea una pregunta y ustedes tienen que hacer dos acciones, ¿sí? Responder la pregunta del foro y luego hacer una discusión o argumentación
con la ponencia, con el argumento que presentan sus compañeros en el foro, ¿verdad? Un compañero X ha respondido a la pregunta y ustedes pueden argumentar o pueden hacer una discusión, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos acciones, por favor, no se olviden de realizar en el foro. Bien. Ahora, para el trabajo final, señores diplomantes, se van a concentrar en realizar un PDC, ¿ya? Un PDC desde su área, su nivel, en el cual consideren como recursos una herramienta tecnológica, un recurso multimedia, ¿sí? O una plataforma educativa, ¿de acuerdo? Para ello, también he diseñado el modelo, el formato que les voy a enviar. ¿Listo? A ver. Vamos a buscar. Dicen, muy buenas noches, una consulta. Esto del producto trabajo final se va a presentar la última semana, ¿no? Si no estoy mal. ¿El producto final o el trabajo de la actividad 1? O de la semana 1. Porque bueno, a lo que tengo entendido y en plataforma está, es bueno que la actividad uno es, como bien lo decía, eh, realizar la descripción de una problemática que hemos tenido a la hora de implementar las clases semipresenciales. Eso sería una actividad. Y la otra sería lo del foro. Y a lo que veo no hay otra actividad donde podamos llenar eso, lo que usted nos está por comentar. Exactamente. Es decir, para la semana 1 hasta el día jueves, 2 actividades, ¿sí? Este formato que le estoy mostrando, ese trabajo y la actividad en el foro. En el foro van a responder a una pregunta que plantea, ¿verdad? Y luego de responder van a hacer un diálogo, una argumentación a otros trabajos. ¿Sí? No solamente se quedan con responder la pregunta que plantea el foro, sino van a argumentar otros trabajos, ¿sí? O pueden complementar, discutir, debatir tal vez, o criticar otro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? Sí, lo que me refería era eso del PDC, El PDC es es el el producto final, ¿sí? El caso. producto final de todo el módulo. Entonces, Ujú. lo que quiero es que vayamos avanzando, ¿sí? Aso. Vayamos avanzando en el Listo. producto final porque hay plazos también bien concretos, ¿de acuerdo? Que no queden fuera de plazo, ese es el objetivo. Y nos han recomendado también desde la universidad que podamos incidir en ello, que vayamos avanzando en el trabajo desde la primera semana, ¿de acuerdo? Por eso les estoy indicando ese aspecto, ¿de acuerdo? Sí, le dicen ahora, claro. Gracias. Muy bien. Para ello también voy a subir el formato del PDC. Solamente tenemos que considerar en las estrategias metodológicas, ¿verdad? Considerar educación virtual y educación presencial. O sea, situarnos en educación semipresencial y utilizar donde dice materiales y recursos, utilizar los recursos, herramientas tecnológicas. ¿De acuerdo? Ese es el único detalle. Entonces, en ese sentido, vayamos avanzando. No se olviden que el día jueves vence el plazo de cumplir con la actividad número 1 y el foro. ¿Sí? Las actividades evaluativas de la primera semana. ¿De acuerdo? El día jueves, este jueves, vence el plazo. Y el día viernes iniciamos con la unidad temática número 2, que es diseño y creación de
recursos, herramientas tecnológicas. ¿Ya? Para ello ha habido un planteamiento de sus compañeros en sentido de que trabajemos por grupos. Entonces, voy a dividir 3 grupos, van a organizarse ustedes por, ¿cómo se dice este aspecto? Por afinidad, ¿de acuerdo? 3 grupos, ¿no? Un grupo trabaja plataforma, otro grupo trabaja tema de foros y otro grupo trabaja wiki. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Sí, Una adelante. consultita. ¿Los grupos nosotros vamos a conformar o es que usted ya nos va a pasar la lista? No, quisiera que Es que ustedes nosotros conformen no nos conocemos, pues Lice. no Tal se vez conocen. como sugerencia usted podría conformar los grupos y así hacernos saber nomás, ¿ya? Perfecto. Entonces vamos a hacer 3 Dice, grupos, ¿de ¿podrías acuerdo? repetir lo de los grupos? Es que mi internet se corta y no pude escuchar. Vamos a organizar 3 grupos de trabajo, ¿ya? De 1 al 10 el primer grupo, de acuerdo a la lista, ¿sí? Y se les va a presentar también los protocolos, los tutoriales para cada herramienta, ¿de acuerdo? Y tiene relación con el producto de la semana 2. Es decir, no va a ser aislado, sino que eso les va a servir para el trabajo de la semana 2, ¿de acuerdo? Va a ser en ese formato también. Entonces, ustedes, todo el grupo suben el trabajo que van a realizar y eso se va a calificar, ¿de acuerdo? No van a hacer otro. Así vamos a tener mayor economía en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, yo voy a la primera parte, voy a demostrar, ¿no? Cómo diseñar, cómo aplicar al proceso educativo un recurso tecnológico, ¿ya? Y luego ustedes van a ir desarrollando también en la siguiente hora, van a demostrar de la misma forma, ¿de acuerdo? Ya va a venir la consigna hecha en la plataforma, lo pueden ver, ¿sí? Lo van a ver en la plataforma a partir de mañana, ¿ya? Bien, ¿está claro, verdad? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Dicen, personalmente yo también sugeriría que los grupos sean por afinidad, porque hemos tenido experiencia ya en anteriores módulos en los que nos se han destinado y sinceramente no trabajan muchos de los grupos, ni siquiera responden los mensajes ni para organizarnos. Y llegado al momento, o sea, llega la hora, estamos a destiempo y al final uno, cada quien tiene que ver la manera de presentar el trabajo, porque no nos hemos podido organizar, dice. Ya, entonces, ¿qué sugieren? Ahora definiremos, por favor. Buenas noches, Licen. Tal vez sería bueno trabajar individualmente por dúos, porque la verdad no se trabaja en grupos. Terminas haciendo sola y a la final tienes que hasta rogar para que te den su nombre completo para ponerle en el documento. Y no Bueno, es justo. listo, colegas. Entonces, a ver, es que yo solamente he respondido a la solicitud de otros compañeros en sentido de trabajar por grupos. ¿Listo? Bien. Perdón que le corte. Lice, no, Disculpa. no entiendo por qué hay tanto problema si ya en el anterior módulo se ha pasado lo que es, se ha trabajado lo que es con grupos, o sea, ya ha sido lo bueno, se ha defendido en el mismo momento lo que es el trabajo. Ya lo visto, pues bueno, personalmente yo vi que ningún grupo ha tenido problema. O sea, no entiendo dónde hay aquí